Casting Crowds es la banda, Mr. Jones. Bueno, la anécdota de mi familia rara es que mi abuelo, Sí. Oscar, tenía 19 hermanos, eran 20. Muy bueno. Estamos hablando del 1910, empezaron a Claro. hacer, ¿no? No había tele, no había nada. Nada. Pero eran 20 hermanos. 20 hermanos. 20 hermanos. Eran 16 hombres y 6 mujeres. No, ahí se fue a 22. Así que era más de un equipo de Raro. fútbol completo. No, y si me deja otro mensaje, Bueno, vuelve a abrazo hacer. grande, los quiero mucho. Faltó un profesor de matemática entre los 20 hermanos. 16, 6. No, estas cosas me dan ganas. Sí. Me violenta. No, me violenta. no, ¿Y ¿Cómo no me va a violentar? Respira, contá hasta el Seba 9. siempre dice, esto con los militares no pasaba. No pasaba. Lo que siempre dice Seba. Habrán tenido sus errores. También. Pero En educación. en matemática. Sí. Bueno, Víctor Medina. Vamos a decir, ¿quién es Víctor Medina? ¿Quién es Víctor Medina? Tiene 31. ¿Cuándo cumplís 32, Víctor? No, ya los cumplí. Wikipedia, vas a cobrar, Acá alguien- Wikipedia. ¿Cuándo lo cumpliste, Víctor? No, no tengo Wikipedia, así que por lo menos. ¿Cuándo los cumpliste, Víctor? En noviembre pasado. Ajá, muy bien. Todos los noviembres, digamos. Claro, Víctor es... Ya está casi de 33, digamos. Sí, ya estoy casi Claro, 33. claro, claro. Es guionista, Sí, es comediante sí, y es ingeniero en sistemas. sí. Un montón. Todo eso es Guido. Víctor, perdón. Guido no es nada de eso. La nutria va. Huevos Sí. de- Sí, señor. Más conocido como Nanutria. Sí, señor. Bueno, bienvenido, Nanutria. Muchas gracias. ¿Te Muchas gracias. ¿Decimos Víctor o Nanutria? ¿Qué preferís? Como quieran. Bueno, bienvenido, como quieran. El forro que soy, ¿viste? Este va a ser el nivel de Bueno. humor que se maneje. en Primero esta- quiero hablar de los shows que va a dar Nanutria acá en Argentina. Sí, el señor. 9 de octubre, este sábado, Sí. día del cumpleaños de Diego Scott y de John Lennon. Hace en el Teatro Piccadilly una sala divina, ¿eh? Sí, es muy buena. Muy buena, el showcito post-apocalíptico. Sí. Después, el 10 de octubre también volvés a estar en la misma sala. En la Piccadilly. Ok, entonces 9 y 10 de octubre. Uy, tranquilo, Sí, señor. Seba. No, y después te vas a España. ¿Qué hijo de Me pobre? voy a Ey, España. ey. Qué lindo. ¿Qué vacuna tenés? El 25 en Barcelona. Sí. ¿Ya sabes en qué sala? Sí, se llama la Apolo. La Apolo. La sala Apolo. Es que me dijeron que esa más o menos. Esa. No, mentira. El 25 en Barcelona, el 28 en Valencia Sí, y el 31 en Madrid. sí, señor. Hermoso. Qué lindo. ¿Ya conocés todo eso? Sí. Muy bien. ¿Sos popular en España? ¿Sos conocido? ¿Te paran por No la sé. calle? No, no creo que me... O sea, si me paran por la calle es más por Sudaca que por... Claro, claro. Pero no creo que me conozcan. Pero hay mucha comunidad venezolana Claro. allá. Ok, Claro. perfecto. Bien, ¿vos por qué viniste a Argentina, Nanutria? Porque dan los documentos muy fácil a nosotros, los venezolanos, lo que lo convierte en un paraíso para nosotros. Perfecto. Es una excelente razón esa. No, es que es increíble. Ajá. O sea, parece chiste, pero es absolutamente real. Solo por eso viniste. No por eso, pero es la principal. Porque usualmente le preguntan a uno, pero ¿y vino para acá por la economía que está tan mal y todo? Sí, pero los papeles. Claro. Usted no Sí, sabe está lo que rápido. significa eso en una migración. Claro. Unos buenos documenticos. Hace 3 años viniste. Sí, hace 3 años. ¿Viniste solo? No, con mi novia. Con tu novia. Sí. Ajá. Venezolana ella también. Venezolana Argentina. Ah, ok, una mezcla. ¿Por qué Venezuela en Argentina? Porque en la dictadura de acá, la época favorita de Pablo, muchos exiliaron a Claro, es que sí, Venezuela. mire, el papá de ella huyó de la dictadura aquí y ella huyó de la dictadura allá y Claro. se la regresó. Bien. Así van entre países, entre dictaduras se Es el regresan. ping-pong latinoamericano. Claro. Ajá, es eso. El ping-pong de las dictaduras. ¿Sabés que diciendo que Venezuela es una dictadura estás armando un quilombo tremendo acá? No, pues me parece bien. Pero que vos lo digas tiene un valor, que sos venezolano. Entonces, muchas veces nos metemos en discusiones de las que no entendemos nada. Y acá tenemos el testimonio de un chico. Bueno, Eh. sí es una dictadura. ¿Por qué? Porque las elecciones se las roban, porque mete presa gente y la desaparecen, porque lo mismo que aquí, lo de los militares, lo de... Ok, Dígame algo de Vilela y se lo digo en la versión de Caribe, pero con merengue. bien, perfecto. Bueno, tiene familia rara también. Nos comentás la familia rara y hablamos de tu show, Nanutria. No, pues me preguntaron qué familia rara. Mi familia, no sé si, o sea, no hay 20 Hermanos. No hay 20 hermanos, al menos lo que yo sepa, pero sabe que los en entierros los papás es que empiezan a aparecer, ¿no? Ay, claro. ¿Cómo, ahí cómo, cómo? Los Que la- entierros. Que usualmente en los entierros los papás es que dicen, no, que usted es mi hermano. Pero eso es re parecida a vos. Mirá, qué raro eso, justo conocerlo en ese momento. Ajá, ¿Y pero- ¿Eso te pasó en tu familia? No, a mi papá no ha muerto. Ok. Pero mi familia, mis abuelos por las dos partes son muy agropecuarios. Ajá. O fueron. Y eso hizo que yo tuviese una infancia demasiado de campo, pero yo no soy tan de campo en donde crecí, entonces es rarísimo. Pero a mi hermana una vez
a mi hermana menor le dieron de regalo una gallina de mascota. Eso es raro. Amor. Pero a los 3 meses mi papá se la mató y se la cocinó. ¡No! Más raro. Eso es más raro todavía. Bueno, estamos con la Nutria aquí en Vuelta y Media. Quédense. Vamos a hablar. Nos va a contar él qué es Argentina, cómo la vive, qué le gusta, qué no le gusta. Y vamos a hablar de su show, por supuesto, que va a dar este fin de semana, 9 y 10 de octubre, en el Piccadilly, acá en la ciudad de Buenos Aires. Miércoles suena Vuelta y Media, es el ombligo de tu semana, con el tanque al 50% y los platos por lavar. Agendanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Un buen día es cuando tenés hasta 40% de ahorro para el regalo de mamá y a ella le encanta. Este 15 y 16 tenés hasta 40% de ahorro en moda con tus tarjetas ICBC. Y además, pagando con Modo, tenés un 20% de ahorro adicional. Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo del 15 al 16 de octubre. Para más información ingresar a beneficios.icbc.com.ar. Hay sonidos únicos. Como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escuchás Urbana Play. Sonó en Todo Pasa. Julio Chávez. No considero que tengo un oficio ganado. Considero que tengo un oficio que me estoy ganando. Pero ¿cómo sos competitivo en una escena, por ejemplo? ¿Cómo sería? Ponele, estás haciendo una escena... Competitivo, soy competente y pido de vos que lo seas. Ah, ok. Y ahí viene la palabra competencia. Competitivo, es competente. Utilizamos competitivo en un, para mí, de una Claro, para manera ganar o importante. perder. Ganar o perder. No, competitivo Claro. es ocuparse de ser competente. Entonces yo, digamos, yo me ocupo de ser competente. Soy competitivo y te invito a vos a hacerlo. Todo pasa. Lunes a viernes, 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Fin de semana largo, sumamos más funciones. Hoy 20 horas. Sí, Los Bonobos. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. Expo Cannabis. 15, 16 y 17 de octubre. La Rural. Conferencias, cultivo, aceite, consultas medicinales, veterinaria. Y una exposición única con los mejores productos del mundo. Expo Cannabis. Una experiencia única. Capacidad limitada. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Y ahora la pregunta final. ¿Qué es lo más difícil de mantener limpio y desinfectado? El inodoro. No, locutor. El nuevo Pato Purific remueve las manchas fácilmente y desinfecta eliminando virus y bacterias, dejando una fragancia riquísima. A probar el nuevo Pato Purific 100% destructor de sarro, entonces. Respuesta correcta, locutor. Ese es el Johnson. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto, nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal. Chao, hasta mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Q30 63 94 53 73 8.
Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, app oficial, urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Somos radio en todos los formatos. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. De la tarde en la República Argentina. Estamos con nuestro nuevo amigo, Víctor Medina, más conocido como Nanutria. Es comediante, es venezolano, está viviendo hace 3 años en la Argentina. Este fin de semana se va a presentar en el hermoso Teatro Piccadilly, ahí en calle Corriente, sábado y domingo. ¿A qué hora, Nanutria? El sábado a las 7:20 y el domingo a las 10:40. Bien, el lunes es feriado. Sí. El lunes es feriado. Sí, sí. Es un dato que tenés que tener en cuenta. Bueno, ¿y por dónde vas con tu show? Agarro el subte. Te haces el gracioso, Línea Nanutria. B, línea B. ¿En qué barrio estás viviendo? En Almagro, entonces agarro Mirá, el mismo subte. ¿en qué y me calles? deja- ¿Ah? ¿En qué calles? Salguero. Mirá, yo Linda vivía ahí. casa. ¿Sí? En Bulnes. No, en la calle, no vivías en Bueno, pero si dice Almagro, Salguero, ya sé Bien, por dónde Bulnes y vivo. Salguero. Pero por ahí. aparte, No, lo son lindo paralelos. Es que el subte que te tomas es el B, va a pasar por tu cabeza cuando estés actuando. Claro. Sí, exactamente. En el Teatro de Piccadilly estás abajo de una pizzería del subte. del De teatro. hecho, si usted pasa de 7:20 a 8:30 entre la estación Uruguay y la Florida, oigan bien Sí. y tal vez un chiste agarre. Claro, está muy bien. Agarrás. Bueno, ¿y por qué temas andás en tus monólogos? Bueno, en el showcito que es este que estoy haciendo, de hecho es un show que nació acá. No lo tenía antes, lo empecé a hacer aquí. Lo uso como gimnasio. Hago lo que quiera todos los días y como que el pie de todas las noches es que improviso con la audiencia mirá. como 60% del show. Bien. Y a través de ahí voy, le doy a la audiencia, me llevo una lista de chistes entre los que quiero probar y los que ya están probados. Y en forma de pago por la intervención le digo que elija entre 2 chistes. Bien. Y el que eligen lo cuento. Lo haces. Ok. Bueno, después lo puedes hacer con nosotros. Si Muy querés. bien. Ok. Muy bien, muy bien. Bien, esto lo dice Nanutria, que está aquí con nosotros. Insisto, se presenta este sábado y domingo en el Piccadilly, el show post-apocalíptico. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Muy bien. Sinceramente, ¿eh? Muy Sinceramente. bien. Debo decir muy bien y debo Sí. decir que ya estoy acostumbrado a que los porteños no me crean. No te crean que te decimos muy bien. No, que yo digo muy bien, me tratan Claro. increíble y me dicen... Lo que nos pasó a nosotros recién. Ajá, y me dicen, no, pero de verdad, yo le digo, no, en serio, me tratan bien. Casi que me llevan a un rincón y me dicen, ahora sí, dígame la verdad. No, de verdad. Claro. No, sinceramente, al menos en la capital, y al menos a mí, me ha ido muy bien y la paso muy bien con los argentinos, me caen muy bien. Tenía otra imagen de ustedes hasta que viví aquí. ¿Qué imagen tenías? Como que todos eran Maradonas. Hola. Todos eran como más gritones, más yo tengo la razón y eso, y no son tan así. Te estamos engañando, ¿eh? Hace 3 años te estamos engañando porque somos así. ¿No? No, pero no son tan No, así, de bien. verdad que no. ¿Y algo que no te guste? ¿O de la ciudad? O... ¿Qué no me gusta de aquí? ¿Vos vivías en Caracas allá? Sí, vivía yo no soy de Caracas, pero vivía en Caracas. Ok. ¿De dónde sos? Yo soy Ah, una del ciudad que se campo. llama San Cristóbal. Ok. ¿Y Caracas es un lío de tránsito como acá? ¿O no? Creo que aquí es menos tránsito porque Buenos Aires, la capital, tiene muchas calles, o sea, como es cuadriculada, si usted no puede por Corrientes, voy a intentar por otra, y voy a intentar por otra. Ok. Caracas tiene un problema que tiene una autopista en la mitad. Y si usted ya está en la autopista, está en la autopista. O sea, no... Ya está, de ahí no salís. Ajá. Pero creo que el tráfico en Caracas por mucho tiempo fue peor que el de Buenos Aires. Así que por tráfico no es. Y el transporte público, aunque no lo crean los porteños, yo que vivo en otras ciudades de Latinoamérica, es muy eficiente aquí. Ah, ok. ¿En qué verdad. otras ciudades viviste? No. En Ciudad de México y estuve un tiempo en Bogotá y aquí es... Lo que pasa son 2 ciudades muy pesadas Sí. Claro. en lo que se refiere al tránsito. Sí, sí, sí. México de los peores tránsitos del mundo. Yo creo que Tremendo. peor Bogotá. ¿Sí? ¿Sabés que ¿Peor? En yo en Bogotá- México no estuve, sí en Bogotá, y Bogotá me pareció una cosa escandalosa. Aquí, ¿cómo le dicen a la hora? Pico. Hora pico. A la pico. Igual en Venezuela entonces. Usted te pregunta en Bogotá, ¿cuál es la hora pico? Y le responden, no estoy exagerando, como de 3 a 9 de la noche. Claro, 6 horas. Pero en México yo estuve 3 horas para hacer
6 kilómetros. Sí, es que es muy complicada. Y Ciudad casi de México muero también. 6 veces en No, esos no, 3 no. kilómetros con un nivel de... Si acá sentimos que, por ejemplo, el colectivo topetea a los otros autos, en México es hasta las bicicletas hacen Pero eso, porque no se pasa. te va la vida. Sí, Se sí, te sí. va la vida. Bueno, un productor me dijo, me dice, te voy a ser honesto, sí, tenemos que ir acá 50 cuadras, no eran 50, pero eran 35. Vamos caminando. Conviene ir caminando. Sí, Sí, claro. O sea, dije, Sí, sí. Vamos caminando. No, pero 35 cuadras no hay Sí, que pero- dudar. No, Son un montón. Y acá yo No, lo es un jugaría, montón. 35 cuadras. Sí. No, caminamos mucho, no sé cuánto fue, pero... No, pero 35 horas se dicen fácil, pero a la 22. Sí, pero cuando estás Después arriba de son- un auto, son 2 cuadras horas. largas, ¿viste? Claro, bien. ¿Y algo que no te guste de la ciudad? Ajá, algo que no me guste de Buenos Aires. ¿Qué le voy a decir que no me gusta de Buenos Aires? ¿Qué le pueda decir yo? La comida está buena. Ah, ya sé. Uno. Mucha caca de perro en No. las veredas, pero mucha. Mucha. Y hay una que es... De humano. No, y hasta usted dice, ¿cómo este perro? O sea, parece como un trabajo hecho. Como Sí. que alguien la sembró y que... Hay algo de diseño, hay intervención artística. Sí, claro. Mucha, pero... Es una ciudad sucia, un poco sucia. Pero más con la caca en particular. O sea, Que las bolsas y demás no es los humanos y sus mascotas. Para mí lo que tendríamos que hacer en lugar de pelear contra eso es hacer como en India respetan a las vacas, nosotros acá sí es sagrada. La caca Claro, sí. acá no se puede tocar Darle la un caca de toque vaca. místico. Le damos un toque místico. La Nutria, ¿y vos llegaste a Buenos Aires para hacer comedia o llegaste para ver qué pasaba? No, yo llegué por los papeles. Yo entré a 6 y dije, ¿en dónde están mis documentos? Claro, amigo? vos te querías ir de Venezuela. Ajá, ya me había ido. Ya había estado en Ciudad de México ok. y todo eso. Pero sí tenía la intención de hacer humor en Argentina. Pero mi intención ideal era que este fuera como mi headquarter. Que soy tartamudo. No sé si se lo habían explicado. No nos dimos cuenta. Perfecto. No, Bien. porque no, que está nervioso. Ajá, ok. Ajá. Y como ir a Santiago, ir a Bogotá, desde Claro, aquí. acá que sea tu base. Sí, Exactamente. Para mí elegiste la peor base. Geográficamente la peor. Sí, pero los documentos enormes. El otro problema ¿En que Chile no te iban a dar? No, nos piden hasta visa para entrar, Claro. así sea de vacaciones. Harto huevones. Ajá. Mirá. Entonces, después me empezó a ir bien aquí, y de esto transformarse en mi base para viajar, de repente ya es mi base para todo. Bien. Qué lindo. Sí. No, está buenísimo. Geográficamente es un poco complejo. Sí, es complicado. Porque estamos lejos. Está muy abajo. Sí, estamos Claro. muy abajo. y caro para viajar en Y avión. caro también. Sí, claro. Sí. Bien. Bueno, al final no estaba tan bueno. Bueno, tenemos algunos audios en el 11 68 61 1043. Hola. Hola chiques, me tuve que adaptar a los artículos que llevan las palabras, que llevan los objetos. Desde Buenos Aires, representando a la República Oriental del Uruguay, no acepto críticas en el bikini, el fainá, la veladora y el sartén. Espectacular. ¿Entendés Muy buena lo que la pasó? radio. Nosotros decimos la bikini, el velador, sartén decimos el Es iná. las dos, sí. Y una más que no recuerdo. Sí he escuchado. Y la chica es uruguaya, somos casi iguales con Claro. los uruguayos. Sí he escuchado. Imagínate, pero Sí, 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 hay que adaptarse, ¿no? La veladora, la primera vez que lo La escucho. veladora. Está bien porque le pone veladora. ya Sí, está. sí, claro. Aquí he escuchado que le dicen la play a place Sí. station. ¿Y ustedes cómo le dicen? El play. El play. Mirá. Ujú. El Es play, cierto. ¿está bien? Porque es el la juego. consola, ¿no? O Es la será- consola. Nosotros es la consola, sí. Claro. Exacto, pero nosotros el juego, exacto. Claro, el Nosotros- play es el juego. Ajá. Bueno, Pero ahí tenemos razón nosotros, ¿no? sí. Hola. ¿Cómo que no tiene familia rara, Nanutria? El abuelo se llama Víctor, el padre se llama Víctor, los hermanos se llaman Víctor igual que él. Eso me es parece a raro. mí normal. Bueno, acá alguien que te conoce, ¿tus hermanos se llaman Víctor? Mi hermano se llama Víctor, mi papá se llama Víctor. Pero pará, vos también te llamas Víctor. Sí. Y mi abuelo se llamaba Víctor. Pero ponele, para mí padre e hijo el mismo nombre es raro, pero ya está, ponele. Pero vos y tu hermano se llaman igual. Sí, o sea, el primer nombre. ¿Y segundo? No, ahí sí es diferente. Pero todos con Jotas, de mi papá con J. Ah, no, pero Mi hermano con J y yo son unos con psicóticos ¿Y en tu tu familia. papá tiene un hermano Víctor también o no? No, Ah. Pero vos te llamás Víctor ¿cuánto? Víctor Javier, ¿Y tu hermano? Víctor Julio. Y mi Claro. papá Víctor José. Qué ganas de Es una joder. boludez. No pasa nada. No es tan grave. Pará, y si vos tenés hijos en algún momento, le vas a poner Víctor. Si era por mí, sí, pero ya mi novia dijo que no quería. Vamos a ver. Excelente, estamos con tu novia. A Pero cortar. aquí estamos en Sí. negociaciones. Aún está en negociaciones. Víctor Jaime, porque ya no te quedan tantos con J. ¿No? Bien. Hola.
Hola muchachos, no puedo creer que Nanutria esté ahí. Soy de Venezuela y también soy gocha de San Cristóbal. Tengo 7 años viviendo acá en Argentina y estoy profundamente agradecida con este país por todo lo que me ha dado. Los quiero muchísimo y siempre los escucho. Ve los Abrazos. documentos. Qué lindo. Qué lindo mensaje. Gocha, ¿le dicen a los que nacieron en San Cristóbal? A los que nacimos en esa región, en la región de los Andes. Ajá, gocha. Víctor o Nanutria, recién dijiste al pasar, soy tartamudo. Sí. Esto, porque raramente te dedicas a la comedia, te dedicas a hacer monólogos, a hablar. Sí. ¿No? ¿Y cómo te llevas con eso en el escenario? Bueno, yo me llevo bien. A la que le cuesta es a la gente. A la gente. Vos no tenés problema, claro, Ajá, está no, buenísimo. yo soy así, siempre igual en todos los shows, lo blanqueo. Como porque, o sea, si me oyen hablar, soy tartamudo, pero no soy como el cliché de los chistes. No es como, o sea, Claro. no, sino es como una pausa y, bueno, por lo menos aquí estoy seguro que hay gente que estará pensando, ¿será que la conexión anda mal? No. Es una duda. Se corta. Ajá, no, y Claro. soy yo, entonces como que intento blanquearlo, pero intento blanquearlo y ya. Y listo, ya está. Y vamos claro. a seguir adelante porque si algo no me gusta a mí es como quedarme en eso. Ok. No, si no, vamos a seguir haciendo chistes, Bien. chistes, pero les tengo que avisar que hay un detalle. ¿Y es algo que te pesó en algún momento o siempre lo tuviste así relajado? La verdad creo que en la primaria, más de niño, las clásicas cosas de tartamudo que uno no interviene en clase, uno se vuelve introvertido porque es que da fastidio. Claro. Da fastidio con que usted sabe que la otra persona está sufriendo porque uno no puede hablar, es un fastidio, pero ya como en la secundaria y eso ya como que me dio medio igual. Y ciertamente en la comedia, al menos a mí, no me ha afectado nunca. Nunca he tenido como un problema así que por la tartamudez algo me ha ocurrido así como Claro. raro. Ajá. ¿Lo trataste en algún momento o no? Ahí tengo una anécdota de una época. Mi mamá, que fue criada muy en el campo, como ya lo dije, agarró y me llevó como a los 9 años a terapia del lenguaje. Y debe ser que yo creo que tenía menos de 9, creo que tenía como 6. Yo no estaba entendiendo a qué doctor estaba yendo. Yo estaba yendo a un doctor. Y en mi mente era, voy a hablarle lo más claro que pueda al doctor para que él me entienda. Entonces, durante toda la entrevista hablé perfecto. Y al salir mi mamá me regañó y me dijo, en la casa sí tartamudea y aquí con el doctor no. Pero era mi mente niño decir, voy a intentar que el doctor me entienda todo para El que... doctor le dijo a tu mamá, ¿para qué me lo trajiste? Claro. Pero entonces es algo que si vos te concentrás, si te decidís... O sea, sí se puede y yo creo que muchos tartamudos pueden hacer lo mismo, pero... O sea, yo lo pudiese hacer por 25 minutos y después me tengo que acostar a dormir. Ah, te cansas. O sea, es genera un desgaste. Sí, es un trabajo y tengo que empezar a modular más. Tendría que hablar de esta forma y si yo les hablo así, les puedo hablar por 25 minutos y nunca tartamudearía. Pero si pueden ver, el ritmo de la voz y el timing al hablar y todo es como diferente. Claro. Y después... Claro. Bueno, además de comediante y guionista, sos ingeniero en sistemas. Sí. ¿Eso lo estudiaste por un mandato familiar? ¿Lo estudiaste porque no sabías qué hacer? No, en verdad siempre me gustó. Ya tengo como 8 años que ahorita no sé ni formatear la computadora. Ahorita se me daña y digo, ay, Dios mío. Pero lo que pasa es que de la ciudad en donde soy yo, es San Cristóbal, es una ciudad pequeña, como de 300,000 habitantes. Dedicarse a la comedia no es algo. O sea, no es algo ni que uno piensa, ni siquiera ser actor, ni actriz, ni nada. Entonces, como que aunque a mí siempre me gustaba el humor, digamos que nunca pensé ser comediante ni nada, sino, tengo que estudiar en la universidad porque ahí hay... Claro, no hay salida laboral en la comedia. No, y... No existe, No existe. La comedia no existe. Luego, con las redes sociales, yo ya estudiando ingeniería y todo, como que empecé a ver otro mundo, pero ya estaba como en 8º semestre y eso, y dije, bueno, ya. Vamos a terminarlo. Terminamos. Nanutria, ¿y qué comedia consumías? Consumía como la comedia muy... como la básica, la que nos llega a todos, los Simpsons, que si El Chavo, que si las series, mucha... comedia, la comedia de televisión abierta. Ajá. No voy a Bien. decir que yo era que veía stand-up a los 8 años. De hecho, Alf. Exacto, Alf,
Casado con hijos, pero la versión gringa, porque sé que aquí en Argentina hubo una que por supuesto. explotó. Ajá, Sí. Veía como series así, pero normal. Y de hecho, los primeros roces que llegué a tener yo con el stand-up fue con ustedes. De hecho, qué cuando mal. aparecían en Comedy Central. ¿Cómo se llamaba Obla, además de Comedy Central, cuando cambió de nombre? La señal. No. Sigue llamándose TBS, estaba, no. TBS no. No, era Comedy Central. Comedy Central. Yo los vi que usted era el presentador de como stand-uperos y eso. Sí, y ahí claro. yo dije, mira, esta gente hace esto. Y Sí, esto lo puede hacer yo se también, puede, dijiste. dijiste. No. Ahí ni siquiera lo vi tan local porque yo dije, esto es algo de Argentina. Claro. O sea, así en mi mente. Me decís usted porque es un modismo, ¿no? Porque me ves muy viejo. No, porque No, no lo firme, déjalo que lo conteste él. de donde soy yo no tuteamos. Ah, ok. Me gusta el usted igual, así como lo dice. Pero acá ya decís vos. ¿No? ¿No? Siempre Vos usted. seguís diciendo Ni tú. usted. Yo no digo ni vos ni tú. Bien. ¿Y acá ya estás viviendo la comedia, Nanutria? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y tu novia? No, ella no está viviendo de la comedia. ella está viviendo de la psicología. Ah, bueno, acá Bien. tiene un montón de trabajo. Sí, sí. Un montón. Tenemos un audio más. Hola. Hola, Vuelta y Media. Si hay algo de lo que nos hemos tenido que acostumbrar los venezolanos y que lo diga nuestro compatriota Nanutria es llamar a la cáscara como se debe decir cáscara. Porque ¿qué es Sí, cáscara lo en puedo decir. Venezuela? Saludos. Sí, decilo. Muy bueno no, el programa. La cáscara no. Nosotros le decimos a la cáscara a concha. Ah, entonces sacarle la concha a la mandarina, por Exacto, ejemplo. la concha de la de mango, la de todo es la concha. Y esto. La funda. ¿La funda del celular? O el protector, sí. Voy a tartamudear si le digo forro. Ah, le dicen el forro. Forro. Bueno, nosotros usamos forro para el cuaderno, por ejemplo. Y para el tráfico. Lo he escuchado. ¿Cómo es el tráfico? Forro. Ah, como insulto también, sí, claro. Claro. Como insulto. ¿Cuál es el insulto argentino que más te gusta? Uy, bueno, forro me gusta mucho porque viene con. A doble R. Y aparte la F y la R van. Claro, y mucha lo potencia. de la concha de los parientes me parece de tu increíble. hermana. Tu hermana, tu madre, Yo he tu escuchado tía. lo que sea. Sí, Yo claro. escuché la concha de Dios. Escuché. Qué lindo ese. Ese te gustó, claro. Se ríe, muy bueno, muy bueno. Espectacular. Nanutria tiene un especial en YouTube también que se llama Macho Beta. Sí, señor. Ajá. Lo grabé aquí. Ah, ¿en qué sala? En el Piccadilly. En el Piccadilly también. Lo grabé Modelo en Canal. Piccadilly. Sí, Bien, sí. y ese lo encontramos en YouTube. En YouTube. Buscan Macho Beta y ahí Lo está. estuve viendo, tenés como 700.000 reproducciones. Sí. Espectacular. He tenido mucha suerte, sí, sí. Ajá. Sí, señor. Bueno, sos bueno también. Las dos Sí, cosas. también. Bueno, Nanutria, me encantó que hayas venido. Muchas gracias a usted. Gracias. Sábado y domingo, repito, en el Teatro Piccadilly. ¿Sabés dónde se compran las entradas o no? Sí, en soynanutria.com. Ah, en tu sitio directamente. Exactamente. Soynanutria.com. Vayan a ver a este venezolano, casi argentino ya. Sí, señor. Sí. No tanto, pero. No, ya unto las cosas con dulce de leche. Ah, que bien, bien. Me dijeron que ¿Qué otra requisito. comida probaste acá? La comida argentina me fascina. La milanesa. Claro. Pero yo ya llego a un restaurante y finjo que estoy viendo el menú y yo ya sé lo que voy a pedir. Vas a ver milanesa. Pero yo digo, vamos a ver qué hay. Y eso Claro. ya está pedido Bien. desde antes de entrar. Pará, chorizo, morcilla. La entrañita es La una entraña, locura. una locura. Y debo decir algo a lo que no estaba acostumbrado, que me impresionó. Las heladerías en la madrugada. Qué lindo. Cierran a las 2 de la mañana. Pero ahora. eso era algo que, un universo que no existía. Y yo decía un helado a la 1 de la mañana, qué locura. Ahorita es un helado a la 1 de la mañana, me parece Lindo. excelente Claro. plan. Pará, me doy una- ¿te gusta el fútbol? Sí. Bueno, porque la cancha más cercana a tu casa Déjalo tranquilo. basta. Déjalo tranquilo. es la cancha de Atlanta. Bohemio, La calle Sarmiento la tenés cerca. Sí. cerca, pero no gana nunca. En la calle Sarmiento pasa el colectivo 71. Ok. Déjalo tranquilo. Te lo tomás, te deja en la cancha. Ok. Te bajás en Camargo, casi Humboldt, y vas a la cancha. Hablamos antes, Nanutria, y yo te invito y te haces hincha de Atlanta. Bueno, déjeme decirle que yo tengo aquí un podcast con Lucho- Lucas Lauriente, con Lucho Mellera y con Nicolás de Trasí, y me abrí a que me convenzan de ser hincha de algún equipo. Estoy abierto. Estás a la venta, claro. Estoy a Hacete la de Atlanta. venta. No sabes lo que Hacete te de están Atlanta. ofreciendo. Hacete de Atlanta. No le dé bola, no le dé bola. Pará. Tenemos un restaurante que no sabes lo que es, te vas a volver loco. Yo ¿eh? estoy ahorita, Con eso ya está. acepto ofertas. Bien. Es como un club manejado por Maduro. No, hay democracia, hay elección. Bueno, gracias, Nanutria. Muchas gracias a Hasta ustedes, la muchachos. próxima. Vuelta y media, un miércoles normal.
en WhatsApp. 11 68 61 1043. Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Lenovo Yoga está hecho para todos, ayudándote a crear y seguir adelante, sea cual sea tu estilo. Lenovo Yoga. For all of us. Descubrir en lenovo.com/ar/yoga. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto, nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal. Chao, hasta mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Q 30 63 94 53 73 8. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. Con Ari Hergot, Juli Schulking, Matías Lertora. Urbana Play Game. Stream exclusivo, Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conecta con lo que viene. Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta, más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. Hola, ma. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré, le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Si sentís el llamado de la naturaleza y la aventura es tu pasión, Ford Bronco te lleva a través de un nuevo desafío, Hábitat Natural. Inspírate para preparar una nueva aventura y convertir con Ford Bronco el próximo destino en único. Todas las semanas en Perros de la Calle. Ford Bronco, ícono de la aventura. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. En cualquier lugar de nuestro país, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Cava, Córdoba, tenés derecho a recibir información y acceder a un aborto seguro y gratuito. Ya lo sabes, en cualquier lugar de nuestro país, el aborto es tu derecho. Si tuviste algún obstáculo para acceder, comunícate con Amnistía Internacional Argentina. A veces, en un instante, de repente o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo. Ahora, porque acá se produce. Banco Provincia. Expo Cannabis. 15, 16 y 17 de octubre. La Rural. Conferencias, cultivo, aceite, consultas medicinales, veterinaria. Y una exposición única con los mejores productos del mundo. Expo Cannabis. Una experiencia única. Capacidad limitada. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 1043. Primavera 2021. Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. Tú que buscas renovarte, tú que quieres estar al día y tú que no sabes qué música escuchar.
Este programa está pensado para todos. Vuelta y media. Todas las emociones. Presenta el estado del tránsito la nueva línea de electrodomésticos Liliana. La autopista 25 de Mayo se encuentra con demora en toda su traza hacia Liniers. En Avenida del Libertador y Olazábal hay una reducción por siniestro vial y hay demoras en Avenida Costanera, altura Aeroparque. ¡Qué lindo ver aviones! El tránsito ya no es una preocupación, porque al llegar a casa te espera la nueva línea de electros Liliana, que tiene más diseño y funciones para amar a primera vista y a primer uso. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers y mucho más. Los ves, los querés, los usás y los amás. Liliana, electros para enamorarse. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. Empanada Jiménez, buenas noches, estoy reapurado, te pido por favor que me hagas el pedido lo más rápido que puedas porque estoy a mil, estoy con el horno, con las empanadas, con los pedidos, con las cajas, con el packaging, estoy con todo. Te pido por favor, dale, haceme el pedido rápido. Te pido disculpas que te apure, sé que no es la mejor manera de atender a un cliente, pero te pido ya porque si no voy a tener que cortar. Decime, llamás... Número de clienta, 9261. 92, me dijiste el número de clienta, te pido por favor. Rápido. 9261, escuchame. 9261, sí, acá se me cayó el sistema, carajo, ahí me volvió. Número de clienta, me dice, ¿para qué se me cayó el sistema? Estoy apurado. Ahí me volvió, 9261. 62. Ah, porque 62 no encontraba. 61, perfecto. Te pido el pedido, si me lo puedes hacer rápido, porque estoy apuradísimo. Porque, mira, me suenan 1000 teléfonos, tengo 1000 mails, tengo 1000 WhatsApp, tengo todo acá. El horno, me renunciaron los empleados hoy. 25% de les argentines opta por la pizza al molde, por lo tanto el 75% va a la piedra. Bien. ¡Viva Argentina! Un lindo ¡Viva Argentina, pisito, carajo! ¿no? Lo que se llama un ¡Viva! lindo pisito. Ahora, ese aplauso lo guardamos y sacamos el cuchillo porque un 44% de los habitantes de la República Argentina banca a la pizza con ananá. ¡No! ¿Cuánta gente? 44% de los habitantes de nuestro querido Esto país. es cuando Al Pacino le dice a Fredo, me rompiste el corazón. No. Exactamente. No. Exactamente. Michael le da un beso a Fredo y le dice, me rompiste el corazón. No. No, todavía no. Eso es otro, pero ya va a venir. Es el preludio. Bien. Según la aplicación Pedido Ya, se piden 157, en el momento más álgido, 157 pizzas por hora. Y en total, por día, ¿comparado con qué? 3.776 a través de la plataforma, por supuesto. ¿No? Hablamos de totales argentinas. Me dieron hambre, ¿eh? ¿Qué más? El 65% de los hogares pide pizza al menos una vez por semana. Yo debo admitir que cuando estoy en función, como pizza una vez por semana. Claro, muy bien. El 12% una vez por mes y el resto, bueno, no come pizza. ¿Qué porcentaje? No come pizza, no existe. Menos 0,08% dice yo no como pizza. Sí, la claro. odio, la detesto y Muy que bien. se vaya de aquí. Podrías traer la bandera, la pizza. El lugar del sol. Muy bien, derecho. Sí, señor. Derecho. Muy bien, derecho. Muy bien. Me gusta un dibujito que se llama Manzana y Cebollín, ¿lo vieron? No. Lo veo a la mañana, a veces temprano, y la mamá es una pizza que le falta una porción y el hijito es la porción. Son comidas los dibujitos. ¿Hay que verlo fumado? ¿Hay que verlo fumado ese En o no? Cartoon Network. No, me encanta. Bien, lo vamos a ver, jirafa. Me encantó. Manzana y Cebollín. ¿Ves por tus hijos o ves vos Cartoon? Lo veo por mis... ¿Viste cuando no se despabilan y pongo Sí. un dibujito? Manzana y Cebollín me parece fantástico. Manzana y cebollín. Diversión total. Manzana y cebollín. Manzana y cebollín. Bienvenidos. Muy bien. Muy bien. Perdón, habla. Derecho, sos porteño de ley vos, ¿no? Sí, Derecho. me encanta. Me lo asumo. Dame tus 3 pizzerías favoritas de esta ciudad, Derecho. Dale, te digo. Ya. Una, me encanta Guarrín, es una de esas. Siamo en el Forno, que es una napoletana, está acá cerca. Y otra más que yo iba, que me acuerdo que iba con mis viejos, una que estaba en Álvarez Tomás, que... La Meseta. No sigue estando. Sí, pero había otra más que también era rica, aparte de la Meseta. Y la Meseta me encanta la fugaceta. Claro, muy Esas bien. tres son... Te manda a hacer noni. Sí, no, después no puedes jugar al tenis. nada. Te vas poniendo el pijama mientras la comes, Nada. la siestita. Bueno, pero ¿te gusta la pizza, Me Derecho? encanta, me Muy encanta, bien. sí. Tenés que pedirte empanadas. ¿Cuántas te pedís? ¿Cuáles? ¿Y en qué orden las comés?
8 empanadas. No te Para comes vos. 8. Para Yo vos me como 8. 8 empanadas. Pedí 12. Pará, Un día y lo sos hacemos acá. flaquísimo. Un día lo hacemos acá. Pedí 12, Yo como 8 señor. empanadas. Bueno, tiene el seis- síndrome, no come 8 es el empanadas. síndrome de peto homenaje. No come 8 empanadas. ¿Cómo 8 empanadas? El No domingo. comés. ¿Cómo 8 empanadas? Es para que ¿Vamos te a comer? sobre. La próxima te traemos 8 No, empanadas. no, que va a vomitar acá. No ¿qué quiero. vomite? Eso es cosa de. ¿Sabés las views que tenemos si vomita? No. Con ese poncho 12 se Sí. No, vomitando el domingo ese Peto, el domingo al mediodía comió pizzas porque un amigo hace pizza, qué sé yo. Y el domingo a la noche lo fuimos a ver, entramos a una pizzería, post función, me dijo, yo no voy a comer porque ya comió media pizza. Ay, no. Sigue siendo flaco, no le pasa nada. ¿De qué las pedís las 8? 6 de carne. Bien, derecho. Alguna de verdura o humita y otra por ahí de. Pediste las 8 de carne. Y luego ocho- Déjalo ocho de- tranquilo. Pediste las 8 Dictador. Pero si se quiere pedir las 8 de carne, pero vos no sos quiere dictador. pedir. Alguna rara pido por ahí. Alguna rara pido. Me miró a mí cuando dijo Bueno, rara. y bueno, la semana que viene te Manzana. comes las 8 8 empanadas, empanadas. seguro. Sí, es lo que como. Esto va a terminar mal. Y bueno, que termine En algún mal. momento va a Que terminar se mal. pudra, que se pudra. ¿Qué quedó flotando, derecho? Bueno, es un caso que pasó esto. Le pidió ella que traiga los zapatos del sótano a su pareja. ¿No? Se había dejado los zapatos del sótano, le dijo, me trae Negri, dale. Fue a buscar los Porque zapatos le del dijo negro y le hizo un juicio. Sí. Se fue a buscar los zapatos. ¿Y qué vio? Y había una escalera yendo al sótano. Se tropezó con otros zapatos que había dejado su pareja ¿Por justamente qué deja ahí. los zapatos en el sótano? No, en la puerta de la escalera, digamos. Ah, ok. Entonces, al ir a bajar, antes de bajar, rodó por la escalera. Gastos médicos por $80.000. No, Esto pasó, la afanaron igual. Dejate de joder. pasó en Cleveland, la demandó. No, Dijo, vos Cleveland dejaste es los así, Cleveland es caro, particularmente. Sí, sí, es sí, particularmente sí. caro. Los que vivimos en Cleveland lo En sabemos. salud. Dejó entonces su vida casi dejó y le demandó por los gastos médicos a su pareja. Se iba a casar. No. Bueno, los jueces dijeron, no, pará, los zapatos estaban a la vista, vos tenías que haberlos visto y esta demanda no es procedente. Los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones rechazaron la demanda por haberse tropezado con los zapatos de su pareja. Pero ninguno le dijo, es tu pareja, hermano. Y ninguno ¿Cómo dijo, vas a che, es demandar a una tu pelotudez esto. Vayan a laburar. Dijeron, es una pelotudez, Claro. pero no, rechazaron la demanda y lo que Manzana, cebollín. Me siento identificado cuando dicen cebollín. Pero tenés que verlo. Porque algunos todavía me dicen cebolla. Cebollín es pelado porque es una cebolla verdeo y va. No me gustó. Manzana y cebollín, véalo. Bien. Cebollín. Manzana y cebollín. No entiendo por qué se llama manzana y cebollín y la protagonista es una pizza. Pero me explicas otro No, día, no, son tampoco me todas mata, ¿eh? Manzana y cebollín es una cebolla verdeo y una manzana que son amigos. Sí. Y después, el resto de la. Pero esto tiene que estar los prohibido para extras, menores. es un falafel, es un amigo que es falafel, otro amigo que es pancho, otro amigo que. Y A mí se podía llamar la familia Bajoni. Sí. Bueno, miralo después. Bien. Habla, quiero tu devolución. Derecho, gracias por nada. estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Tenemos un abogado, es Derecho en Zapatillas, así lo siguen en las redes sociales. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 al 10 del 21 al 31 al 10 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación y CFT. Más información en http://tienda.movistar.com.ar. En la Cardeus, este mes de la madre, ahorra hasta un 45%. Paga en 24 cuotas sin interés y además el envío es gratis. Porque madre hay una sola. Pero cama también. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Escuchás Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Gastón Marano, abogado de Mavis Álvarez. ¿Ustedes presentaron finalmente una denuncia? Nosotros lo que presentamos fue un pedido de querella. ¿Quiénes serían los responsables, en este caso, a los que apuntan ustedes, estando Maradona fallecido? Me faltan algunos detalles en ese relato, como que en un momento ella fue traída a la Argentina, permaneció aquí 2 meses y medio, fue forzada a operarse de las mamas. Estamos hablando de una chica que tenía 16, 17 años en aquel momento, atravesó migraciones en Argentina sin ningún control, en una connivencia absoluta entre el gobierno cubano. En el momento en el que ella llega a la Argentina tenía 17 años. 17 ya años. llevaba un tiempo de conocer a Maradona y ya se había vuelto adicta a las drogas en aquel momento, lamentablemente. De Acá en Más. Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todos los días
Pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Descubrí Lisoform para llevar, el nuevo formato de la marca número 1 en desinfección en aerosol que va con vos en todo momento. Usalo sobre múltiples superficies, en el auto, gimnasio, oficina y muchas más. Vayas donde vayas, mata el 99,9% de virus y bacterias, incluyendo el SARS-CoV-2. Estés donde estés, Lisoform te acompaña. S.C. Johnson. Vuelve el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari en La Aldea. con su nuevo show Madre Extrovertida. El resto de la conversación la escuché, pero no la vi. Voy a hacer pasar la vergüenza del siglo por pelotudo. Este sábado, 2 funciones, 21 y 23:30 horas. Podés ir a ver el show en vivo o también vivir la experiencia desde tu casa, vía streaming. Vos decidís cuál es tu plan. Conseguí tus entradas en passline.com. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana Kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Invita Integrity Seguros. Un evento Urbana Play. Otra nueva experiencia. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. BBVA presenta al top del humor. Yo ya me empecé a asustar cuando los argentinos empezaron a copiar papel higiénico. Y la otra estrella de la pandemia, el maple de huevo. Es como que la mentalidad del argentino es, si viene el fin del mundo, que me encuentre con el culo limpio y un omelette. Sí, el método Moldavsky. Fin de semana largo con más funciones en el Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Invita Simplot. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. dura más. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Banca Empresas Macro entendemos tu negocio, sin importar el tamaño o actividad de tu pyme. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades para agilizar la gestión de tu negocio. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunícate con un oficial. Macro. Cerca. Siempre. Cartera comercial. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. Muchas gracias a Donut Garage, especialistas en donuts y en bagels artesanales que fusionan las mejores recetas norteamericanas con un toque único de la pastelería tradicional argentina. Podés seguirlos en Instagram, @donut, se escribe garage.ar. Y gracias también a Sushi Club, nuestros amigos que nos acompañan con el mejor sushi. Vos también podés disfrutar el mejor sushi fusión visitando tu espacio favorito o entrando en sushiclub.com.ar/pedidos online. Sushi Club, reinventando el sushi. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero. ¿Cómo se puso ahí la nutria cuando le dije, te haces de Atlanta? Me dijo, sí, al toque, espectacular.